Conoce hoy una historia realmente impactante, de esas que pueden explicar mucho de lo que pasa hoy día en Venezuela y de cómo se planeó la estrategia que en estos momentos nos mantiene anhelando el fin del chavismo. Él era un hombre de Chevron en Venezuela, pero también un informante de la CIA. Abróchese los cinturones. Régimen de Delcy estudia una vía legal para quitarle la ciudadanía venezolana a Alex Saab y extraditarlo hacia los Estados Unidos. Esto según Bloomberg. Y la cosa es chistosa, porque no es que las leyes los hayan detenido alguna vez para hacer lo que les daba la gana, ¿verdad? Menuda excusa de ser así, pero ya les cuento igual. Fiscales de los Estados Unidos defienden el bloqueo de fondos estatales venezolanos para la defensa de Nicolás Maduro. Vaya, vaya, sigue complicadito la cosa para el dictador. Y 7 años después, la bandera de los Estados Unidos vuelve a izarse en Caracas. Ha comenzado una nueva era. Eso han dicho desde la cuenta oficial. Y Donald Trump asegura que los Estados Unidos ha derrotado y diezmado por completo al régimen de Irán. Pero hay un par de cositas más que les vamos a hablar el día de hoy. Así que quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, como siempre es tu mapa de lo que pasó en las últimas horas, y de todo eso y más hablamos el día de hoy, domingo 15 de marzo de 2026. Augusto Navarro, en tu espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. Lo que revela la historia que estoy por contarles no es una intriga de inteligencia publicada por el Wall Street Journal. Es una radiografía brutal de cómo realmente se toman las decisiones geopolíticas cuando el petróleo, la seguridad y el poder se cruzan. ¿Qué es lo que pasa en esas salas de conferencias, en esas llamadas donde muy pocos tienen acceso? Durante años, el debate internacional sobre Venezuela se planteó como un choque moral. Democracia contra dictadura, oposición contra régimen, libertad contra autoritarismo. Algo que incluso en este espacio señalamos que era un error narrativo. Pero lo que emerge detrás de bastidores, y que les cuento hoy, es algo mucho más frío. Un cálculo estratégico donde el factor decisivo no era la legitimidad política, sino la estabilidad del sistema petrolero. Y en ese cálculo aparece un personaje inesperado, Ali Moshiri, ejecutivo de Chevron o ex ejecutivo, que durante décadas fue uno de los mayores occidentales con acceso al poder, al corazón del régimen chavista. Cuando la Oficina Central de Inteligencia, la CIA, empezó a diseñar los escenarios para el día después de Nicolás Maduro, recurrió a personas que conocían el sistema desde adentro. Y Moshiri tenía algo que los analistas de Washington no tenían: años de relación personal con la élite petrolera y política venezolana desde los tiempos de Hugo Chávez. Por eso, su diagnóstico fue directo y brutal. Según las fuentes del Wall Street Journal, Moshiri advirtió a la CIA que intentar instalar en el poder a la oposición, liderada por María Corina Machado, podía terminar en algo como Irak o como Afganistán, un colapso institucional seguido de una lucha interna por el poder. El argumento, por supuesto, era muy pragmático. Machado tiene la legitimidad política en sectores de la sociedad, pero no controla los aparatos reales del poder. Eso es un nido de ratas. No controlaba tampoco los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la red de seguridad o inseguridad del Estado, ni tampoco la infraestructura petrolera que sostiene al país, si es que eso se puede llamar sostener al país, lo que ha hecho PDVSA en las últimas 2 décadas, por ponerlo allí cortico, ¿verdad? En otras palabras, para él, María Corina no controlaba el sistema. Por eso Moshiri planteó algo que a primera vista suena hasta cínico, pero que en el mundo del poder es una lógica conocida. Si se quería evitar el caos, había que apostar por alguien dentro del propio régimen que pudiera garantizar la continuidad. Y el nombre que él propuso, fue el de la interiana, Delcy Rodríguez. No porque fuera democrática, por supuesto, ni tampoco porque representara una ruptura con el chavismo, sino porque tenía control de alguna manera sobre el aparato económico y vínculos con los servicios de seguridad. Y es que su lógica era simple: primero estabilidad y luego transición. Moshiri avaló a Rodríguez como la elección natural si la administración deseaba asegurarse
que el flujo de petróleo continuara y evitar una violenta pugna en el poder. El informe de la CIA llegó a la misma conclusión que Moshiri, evaluando que Rodríguez, junto con otros 2 leales a Maduro, que habla esta investigación, pero no dice quiénes eran quienes mejores estaban posicionados para liderar Venezuela en caso de que Maduro dimitiera. Fue mejor todavía la cosa. Las fuentes de la CIA contribuyeron a perfilar el plan de la agencia sobre la manera en que Rodríguez podría mantener el control en esa era posterior a Maduro. Aportaron información sobre la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, recientemente aprobada y respaldada por Estados Unidos, la cual viene a incrementar los beneficios de las compañías petroleras extranjeras, así como sugerencias de cómo reformar PDVSA. Y todo esto, según personas familiarizadas con dichas conversaciones, estaba antes sobre la mesa de Trump. Ese análisis de Moshiri terminó reflejado en un informe de evaluación que la CIA entregó a la Casa Blanca antes de la operación que terminó con la captura de Maduro. Y curiosamente, cuando Trump habló públicamente de ese tema poco después de la operación, repitió casi exactamente el mismo argumento de Moshiri, que sería muy difícil que Machado gobernara porque no tenía suficiente respaldo interno, pero se refería al control, no al público, no a la gente, no al ciudadano. Ese paralelismo revela algo importante. La evaluación de inteligencia y la narrativa política terminaron por alinearse. Pero hay otro momento todavía más interesante. Porque durante años la CIA había perdido visibilidad sobre Venezuela. Tras el cierre de la embajada estadounidense en 2019, que recién acaba de abrir de nuevo, la agencia quedó prácticamente ciega sobre el terreno, según ex analistas como Fulton Armstrong. El nuevo director de la agencia, John Ratcliffe, el amiguito de Delcy, decidió revertir esa situación. Reasignó agentes desde la División de Contraterrorismo, especialistas en operaciones para encontrar, fijar y acabar objetivos para que se centraran en Venezuela. Es decir, el país pasó a ser tratado como un objetivo estratégico prioritario. Mientras tanto, otro actor jugaba su propia partida, Chevron. La empresa había tomado una decisión arriesgada mucho antes, años antes. Cuando compañías como ExxonMobil abandonaron Venezuela tras la nacionalización de Chávez, el robo, Chevron decidió quedarse. Y muchos pensaron en ese momento que eso sería un error. Pero esa apuesta, hoy, parece haber sido una jugada estratégica monumental. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Chevron es actualmente la única gran petrolera estadounidense con capacidad inmediata, para ya, que puede aumentar la producción venezolana. Su director ejecutivo, Mike Wirth, aseguró a la Casa Blanca que la empresa podría incrementar la producción hasta 50% en un plazo de 18 a 24 meses. Y eso era exactamente lo que Trump quería escuchar. Porque para el presidente estadounidense el petróleo no es solo geopolítica, es política doméstica también, sobre todo con los precios actuales de la gasolina. Trump cree que mantener bajos los precios, precisamente del combustible, ayuda a controlar la inflación y fortalece su posición política ante los votantes. Y se vienen unas elecciones. Así que la ecuación se volvió clara. Capturar a Maduro, posteriormente, evitar el colapso del sistema petrolero, garantizar el flujo de crudo y estabilizar el país sin que hubiera una guerra larga. Y en ese contexto, la continuidad del aparato estatal, aunque estuviera encabezado por figuras del chavismo recalcitrante, pasó a ser vista como un mal menor frente a un posible caos. Y hoy, el resultado es esta paradoja histórica en la cual estamos viviendo. La administración Trump ha intervenido militarmente contra un régimen chavista, pero al mismo tiempo está cooperando con parte de la estructura del régimen chavista para garantizar la estabilidad energética. Y mientras eso ocurre, Ali Moshiri, el hombre que ayudó a construir los puentes entre Chevron y el poder venezolano durante décadas, vuelve a estar en el centro del tablero, asesorando la reorganización de petróleos de Venezuela y recaudando miles de millones para nuevos proyectos petroleros. Es el tipo de historia que rara vez va a aparecer en un discurso político, ¿a que no? Porque esa historia revela algo sumamente incómodo para muchos.
Las revoluciones, las transiciones y las guerras ideológicas muchas veces se deciden en un lugar bastante más prosaico: la sala de control del petróleo. La mano oculta de Moshiri en las operaciones de espionaje en Washington, revelada por primera vez en un artículo del Wall Street Journal, ofrece una ventaja a la forma en que Trump adoptó ese pragmatismo o ese pragmático manual de actuación de la industria energética para tratar con regímenes autocráticos. Y además, marca un giro drástico en las perspectivas de Chevron en Venezuela, donde la decisión de la compañía de mantener sus inversiones durante décadas de agitación política le otorga ahora una ventaja estratégica, justo cuando el petróleo comienza a fluir de nuevo con mucha fuerza. En un comunicado, Chevron declaró que entre la primavera de 2025 y la destitución de Maduro, la compañía no autorizó a ninguna persona que trabajara para la compañía o en su nombre a interactuar con la CIA en relación con el liderazgo de Venezuela, lo que incluye, por supuesto, la elaboración de evaluaciones sobre funcionarios gubernamentales o líderes de la oposición. Pero ¿por qué aclaran? Se oscurece. Añadieron que la compañía no tuvo conocimiento previo de la destitución de Maduro, ni que coordinó tampoco, ni promovió dicho suceso. Además, Chevron agregó que no mantiene ninguna relación comercial con Ali Moshiri, ya sea formal o informal, claro, desde su salida de la compañía en 2017. Y si uno mira todo el tablero, surge obviamente no una, varias preguntas inevitables. Pero, por ejemplo, si Washington terminó apostando por una transición controlada desde adentro del propio chavismo, ¿fue entonces la caída de Maduro realmente el final del régimen? ¿O es apenas una reorganización de poder para que el sistema petrolero siga funcionando? Estamos por verlo, ¿verdad? Bueno. La administración de Donald Trump estaría trabajando además con el régimen interino de Venezuela para llevar a Estados Unidos a ese aliado clave del tirano depuesto Nicolás Maduro y para que enfrente un proceso judicial por cargos que incluyen, por supuesto, como es obvio, el lavado de dinero. Por supuesto que hablamos de la detención de Alex Saab, que abrió otro capítulo explosivo en el desmontaje interno del aparato financiero del chavismo. Y lo interesante, por supuesto, no es solo el arresto en sí, el cual sigue siendo negado y sigue sin aparecer, además, para despejar dudas, sino lo que viene después, y lo hemos tocado en varios programas. Porque ahora, que está detenido, según varias fuentes, en el helicoide, sí, ese helicoide que supuestamente iban a cerrar hace 2 meses, pero que todavía nada, ese centro de detención de los más temidos de toda Venezuela y posiblemente de América entera, después de haber sido destituido como ministro de Industria, pocas semanas después de que Delcy asumiera el poder, tras la captura de Maduro, empieza el verdadero juego político. En Miami, fiscales federales ya habrían obtenido una nueva acusación de un gran jurado contra Alex Saab, preparando, por supuesto, el terreno para esa posible entrega a los Estados Unidos. El objetivo de Washington es claro, no solo que pague por lo que hizo, sino convertir a Saab en el testigo clave del proceso en contra de Maduro, quien, usted sabe, permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y enfrentando cargos, y frío, que incluyen conspiración para narcoterrorismo e importación de polvito blanco. Para los fiscales estadounidenses, Alex Saab es por supuesto una pieza central, porque es el que conoce la arquitectura financiera completa del régimen, desde el programa de alimentos CLAP, pasando por el petróleo, hasta las redes internacionales que utilizaban para mover el dinerillo sucio y esquivar las sanciones. Delcy está metida en eso también. Y eso explica por qué su posible extradición sería mucho más que un trámite judicial. Sería la cooperación legal más importante entre Caracas y Washington desde que capturaron al dictador bailador o bailarín en enero. Pero esta operación también tiene un enorme costo político interno, porque desde que la interiana asumió, ha intentado mantener un equilibrio extremadamente frágil entre las diferentes facciones del chavismo. Y sin embargo, las detenciones recientes, la de Saab, la de Raúl Gorrín o la de Alexander Vargas, que luego lo soltaron, están sacudiendo ese equilibrio. Muchos dentro del sistema chavista ya empiezan a entender el mensaje,
que nadie está realmente a salvo, solo Delcy y Jorge, por ahora. Y es por eso que ya algunos estarían reaccionando ante esto. Según fuentes citadas, varias figuras vinculadas al antiguo aparato del poder han comenzado a desaparecer del radar. Algunos pasando a la clandestinidad, otros intentando incluso negociar directamente y discretamente con funcionarios estadounidenses antes de que les sea demasiado tarde. La posible entrega de Alex Saab podría acelerar ese proceso de que caiga el castillo de naipes, porque si él termina hablando ante fiscales federales, el efecto dominó dentro del chavismo puede ser devastador. Pero es que hay otro detalle clave que revela hasta qué punto el asunto es o no es delicado. Porque para poder extraditarlo, como les decía, el interinato está explorando anular su ciudadanía venezolana, alegando, escuchen bien, irregularidades en el proceso mediante el cual le fue otorgada. Y esto se debe a que la Constitución venezolana, en teoría, prohíbe la extradición de ciudadanos del país, según el régimen. Y digo en teoría porque hay un acuerdo también de vieja data con Estados Unidos que nunca fue terminado, pero eso ya lo hablamos en otro programa. Y es que, en otras palabras, lo que se está estudiando es despojarlo legalmente de su nacionalidad para poder enviarlo a Estados Unidos. Mientras tanto, su esposa, Camila Fabri, quien recientemente fue removida del programa oficial de repatriaciones, ha estado visitándolo ahora en prisión y llevándole comidita, según han explicado varias fuentes. Y ese hombre, que fue símbolo de la resistencia del régimen frente a las sanciones, podría terminar convertido en la llave que abra la caja negra financiera del chavismo. Y si eso ocurre, ya usted sabe lo que va a pasar. Hay algo silenciosamente rodando por los pasillos del poder en Miraflores, y es simple, pero no deja de ser devastador. Si Alex Saab decide hablar, ¿cuántos de los nombres que todavía usted está viendo por allí gobernar el país podrían terminar sentados frente a un tribunal federal de los Estados Unidos? ¿A que son unos cuantos? ¿A que sí? Porque hablando de juzgados, fiscales federales de Estados Unidos defendieron el bloqueo que impide utilizar los fondos del Estado venezolano, de nuestro país, nuestro dinero, para financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y de la primera malandra. Esto según Reuters. Los fiscales señalaron que Estados Unidos no reconoce a Maduro como líder legítimo de Venezuela desde hace años. Y por ese motivo, el dinero de Venezuela no debe utilizarse para cubrir sus gastos legales. Pues muy bien. La defensa de Maduro solicitó que se desestimara la acusación, argumentando que el gobierno estadounidense revocó la extensión del Departamento del Tesoro que permitiría utilizar esos fondos del Estado venezolano para pagar su defensa. Y es que los abogados consideran que esa decisión viola el derecho del extirano de contar con una representación legal. Además, indicaron que la legislación venezolana establece que el Estado debe cubrir los gastos legales de un presidente en casos relacionados con el ejercicio de su cargo. Pese a esto, los fiscales recalcaron que la autorización inicial de permitir utilizar esos fondos, usted se acuerda que la habían aprobado y luego la quitaron, se trató de un error administrativo. Y también aclararon que Maduro y Flores pueden utilizar sus propios recursos para financiar su defensa, así que no se le está prohibiendo la defensa. Pero sus abogados siguen destacando que esas sanciones contra Venezuela lo que buscan es apartar a Maduro del poder. Maduro, te llamabas, ya de poder nada. Y es que entonces los fiscales rechazaron los intentos de atribuirle legitimidad política a Maduro para darle acceso a los recursos del Estado venezolano. El Tribunal Federal tiene prevista una audiencia para este 26 de marzo, para así abordar la disputa sobre el financiamiento de la defensa de Maduro, y márquelo usted en el calendario porque ya falta muy poco. Y puede ser no un buen día, un excelente día como para no apartarse de las noticias. Porque hablando de la estrategia que quieren aplicarle a este par de delincuentes. Han pasado más de 2 meses desde que esas tropas de la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos llegaron a Caracas y capturaron al dictador y a su esposa, quienes permanecían resguardados en la base militar de Fuerte Tiuna. Pintándole un bigote, por cierto, a Padrino López, no está de más recordarlo. Ahora, encerrado en su celda en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, el exdictador se prepara entonces para defenderse de los cargos en su contra. Como les decía, el próximo 26 de marzo, Maduro tendrá que volver a los estrados
para responder por los delitos que se le han imputado. En ellos se le acusa de conspiración, narcoterrorismo, conspiración para importar polvo blanco, posesión de ametralladoras y de armas y artefactos destructivos y conspiración para poseer dichos artefactos. Su defensa sigue siendo la misma que hizo públicamente el 5 de enero, cuando se declaró inocente. Que no fue más que decir, fui secuestrado y yo sigo siendo el presidente. Va pues, seguro. Desde entonces, él, que por más de 14 años aplastó a Venezuela, ahora vive sus días encerrados en un estricto confinamiento. Comentaba en programas anteriores que revelaba el diario ABC que Maduro permanece todo el día en esa celda de aproximadamente 3 metros de longitud por 2 métricos de ancho, compuesta de una cama de metal, un inodoro y ese pequeño lavamanos y una ventana muy angosta por la que entra muy poca iluminación natural. Además, solo tiene derecho a caminar 3 veces a la semana por periodo máximo de 1 hora, y eso sí, esposado de pies y manos. Y de acuerdo con los reportes del diario Español, el exmandatario en las noches grita repetidamente: «Yo soy el presidente de Venezuela. Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí nos maltratan». Pero ahora él y su defensa buscan desesperadamente una victoria judicial que posiblemente no encuentren. Maduro es representado por el abogado Barry Pollack, quien también ha defendido a figuras muy polémicas, como por ejemplo el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La defensa del caído dictador ha presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein escritos que exigen archivar la causa. Vale, argumentando que no hay pruebas suficientes y que la acusación viola la sexta enmienda de la Constitución estadounidense que protege el derecho a un abogado de su elección. Pero, amigo Pollack, no se lo están negando, solo que el señor no tiene el dinerito limpio para pagarte. Maduro presentó una declaración jurada afirmando que no puede costear su propia defensa, recuerden, él solo gana 2 petros y Silita se los gastaba cuando lo depositaban. Y entonces, que por supuesto tiene derecho a que Venezuela cubra sus gastos legales. El lío es que si Estados Unidos autoriza dichos pagos, se podría argumentar que entonces estaría reconociendo a Maduro. En efecto, sería un mandatario legal en ejercicio, y con ello se podría afirmar que entonces el derecho internacional protegía a Maduro y que su captura fue ilegal. Y bajo ese principio, incluso, se podría concluir que debería estar en libertad. No te vistas que no vas. Aunque los abogados de Maduro siguen actuando supuestamente de forma gratuita, porque no puede pagarlos, las autoridades venezolanas han presentado esas solicitudes para que se archive el caso, para que se rechace la acusación y para que se libere a Maduro. Pero usted sabe que eso no va a pasar. Usted sabe que las posibilidades son mínimas o nulas. La audiencia del 26 de marzo determinará qué sucede en este caso, porque el juez tiene que comenzar a definir, por ejemplo, la cuestión procesal como la primera de todas las cuestiones que tiene que definir. Y todo indica que el argumento de Nicolás Maduro y su defensa tendría una grieta estructural grave. La sexta enmienda no es absoluta. Los tribunales estadounidenses han establecido en casos anteriores que ese derecho no te permite utilizar dinero sujeto a sanciones para financiar defensas penales, dinero sucio. Un caso similar, bastante conocido, fue el de Noriega, en el que Estados Unidos prohibió que Panamá pagara su defensa, porque finalmente fue condenado a 40 años de prisión. Y ante ese escenario, cuando ocurrió la captura de Maduro, habían aliados del tirano que alegaron que la operación no constituía un caso de legítima defensa, ni tampoco constaba de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, como si a su vez el régimen hubiera hecho caso al Consejo de Seguridad de la ONU cuando andaba violando derechos humanos. Y además agregaron que el objetivo real era derrocar al régimen venezolano o al líder, lo que calificaron de problemático bajo el derecho internacional. Pero esa tesis también se les derrumba a pedazos, o se le derrumba al caído dictador. ¿Y por qué? Porque la estrategia de Maduro se habría ido al garete cuando el sábado pasado el mismo Donald Trump, desde la Casa Blanca, reconocía como legítimo y doloroso al régimen de Delcy Rodríguez. Pero más allá del reconocimiento, legalizaba ante la justicia esta semana eso, lo que supone un golpe muy bajo para el dictador, ya que Estados Unidos reconoce a otra persona como jefe del Estado en Venezuela, y así su argumento para desestimar los cargos en su contra se hace muy difícil. Si bien se desconoce
si la administración de Delcy Rodríguez pagará por la defensa, la postura de Washington es bastante clara. Desde el 23 de enero de 2019, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como jefe de Estado en Venezuela y ese reconocimiento, o ese no reconocimiento, continúa hasta el día de hoy. Maduro es simplemente un narcoterrorista, usurpador de funciones, acusado formalmente, que espera juicio en un tribunal federal de los Estados Unidos por sus crímenes. Y eso dice la carta firmada por el encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, en la que oficializó ese reconocimiento doloroso a Delcy, pero estratégico, ya usted lo sabe, como presidenta interina. Es muy poco probable que por una cuestión procesal el caso sea sobreseído o que Maduro sea liberado. Lo más probable es que se llegue a una solución incluso antes de la audiencia. La OFAC podría tener la licencia, sobre todo teniendo en cuenta que ya Estados Unidos reconoce al régimen de Delcy y ese reconocimiento entonces justificaría fácilmente el levantamiento de las sanciones de la lista Clinton para efectos de la defensa penal de Maduro. La interina Delcy Rodríguez, por cierto, no abogó por el dictador tras la medida que desarma a su propia defensa. Por el contrario, cuando Trump la reconocía, la sinvergüenza lo celebraba y agradecía a Trump sin siquiera mencionar a su presidente obrero ni a su primera combatiente. Está alineada la postura de Delcy Rodríguez con Washington para terminar de condenar a Nicolás Maduro a una larga estancia en prisión. No lo sabemos, pero el 26 de marzo se conocerán más detalles del futuro del dictador venezolano o cucuteño, quien mientras tanto seguirá encerrado en su celda de 3 metros de largo por 2 de ancho. Y en la mañana de este sábado fue izada la bandera de los Estados Unidos en Caracas tras varios años, desde que el personal diplomático norteamericano fue retirado por completo de nuestro país. La sede diplomática de los Estados Unidos volvió a la actividad abiertamente y completamente, o casi completamente, después de aquel glorioso 3 de enero. Ahora, 7 años después de que la bandera de Estados Unidos fue retirada, volvió a ondearse en nuestra capital. En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, reza el comunicado, a la misma hora, bien que nada es casual, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente 7 años después de haber sido retirada. Esto señalaba la sede diplomática en sus redes sociales, como vieron, y agregó: ha comenzado una nueva era para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela. Con la presencia de Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, la tía Laura, arribó también en las últimas horas un avión cargado con algunos equipos para la apertura completa de la sede diplomática. Señores de la embajada, welcome back home. Claro que sí. Y el presidente Donald Trump aseguró ayer sábado a través de su red social Truth Social que Estados Unidos ha derrotado por completo a Irán, aunque los revoltosos dicen que no. Estados Unidos ha derrotado y diezmado por completo a Irán, tanto militarmente como económicamente y en todos los demás aspectos, dijo el presidente Donald Trump. Además, Trump indicó que varios países del mundo están recibiendo petróleo a través del estrecho de Hormuz. Deben cuidar ese paso, ha dicho, y nosotros le ayudaremos. Estados Unidos también coordinará con esos países para que todo se desarrolle con rapidez, fluidez y eficacia, afirmaba. Esto siempre debió ser un esfuerzo de equipo y ahora lo será. Unirá al mundo hacia la armonía, la seguridad y la paz eterna, agregó. Hace unos días, el mandatario aseguró que el país ganó el conflicto contra el régimen de Irán, pero reiteró que su ejército seguirá luchando hasta terminar por completo el trabajo. Nunca te gusta decir demasiado pronto que has ganado, pero hemos ganado, dijo Trump, en un meeting muy al estilo de la campaña electoral en Hebron, Kentucky. De acuerdo con un reciente balance sobre la operación Furia Épica contra el régimen de Irán en Medio Oriente, las fuerzas de Estados Unidos han logrado destruir más de 90 buques iraníes y han alcanzado más de 6.000 objetivos, se dice rápido, desde el inicio de los ataques el 28 de febrero. Asimismo, han eliminado la capacidad de misiles balísticos del régimen de Irán. Ha quedado prácticamente destruida, precisó Washington, que también destacó
que la armada iraní fue calificada como ineficaz en combate. Me recuerdan a los soldaditos de Padrino López. Y que hay un dominio aéreo abrumador sobre Irán, también dijeron eso. De acuerdo con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, los ataques con misiles balísticos se han disminuido 90% y los ataques con drones un 95%. Sus misiles, sus lanzamisiles, sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus ataques de drones suicidas un 95%, aseguraba Pete Hegseth. Así que entonces podemos decir game over para Irán, ¿o no? Cada vez con más fuerza en Estados Unidos se comienza a decir que Maduro hablará buscando la redención. Nacarý Mena y Perkin Rocha son ese vivo ejemplo del sadismo del régimen de Delcy. En Cuba la cosa está caliente. Tan caliente que quemaron la sede del Partido Comunista en una de sus ciudades, mientras que Díaz-Canel, cingao, admite conversaciones con Estados Unidos y además dice que va a entrar el FBI a la isla. Pues bien, de eso y más hablamos, ya tú sabes, en este video que te dejo por acá. Si no lo has visto, tú sabes qué hacer. Ponerte al día y darle un poquito de cariño, ¿verdad? Porque al final estamos en la misma lucha. La lucha de la libertad, o nada, porque seremos libres. Nos vemos mañana.